práctica en Buenos Aires. Como parte de su ejercicio está la transmisión, la enseñanza del psicoanálisis. Tiene un trabajo, Miguel, muy fructífero con profesionales que trabajan en instituciones y en distintas áreas. Miguel hace parte de un trabajo latinoamericano sobre violencia, ¿sí?, que tiene su sede en México. Además, pues, ha publicado numerosos libros, entre esos Juego de Infancia, Psicoanálisis aplicado a la infancia, Psicoanálisis aplicado a la adolescencia. El último libro, pues hay que en la primicia está recién sacado del horno, creo que hace una semana que llegó a las manos. Está calentito todavía. Está calentito. Entonces, invitados al pan de bono calentito. Bueno, también Miguel es coautor de otros libros con Paula de Gainza, Conversaciones con Jorge Fugelman, Psicoanálisis, Juego de Infancia, Ponerse en Juego, Seminario de Jorge Fugelman en Cartagena de Indias. Que ese fue el libro por el cual nos conocimos. Sí, sí, con nuestras amigas del Círculo Psicoanalítico de Barranquilla. Del Caribe. Sí, sí, del Caribe. Sí. También con Liliana Paut, los siguientes títulos: Infancia y adolescencias en riesgo, Desafíos de la parentalidad, Psicología forense y Psicoanálisis diálogos. Junto a Claudio Javier Ríos, el título Pensar la guerra, perspectivas desde el psicoanálisis y la historia. Seguramente hay más cosas que decir de Miguel, pero ya está bueno, empezamos a escuchar a Miguel en el tema que nos propone hoy. Muchas gracias de nuevo, Miguel, por estar acá con nosotros. Bienvenido a tu casa analítica. ¿Qué haces, flaco? Y bueno, déjala pasar, loco. No es así, no. Calmate, flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso contramano un grupir trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor
te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el árbol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que tú pides. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Ese encuentro, le decía a Iván, cuando le pasé la canción y él coincidió que es conmovedora la versión esta, y que nos introduce en este tema, quizás podríamos terminar aquí ya despedirnos. Salir a la milonga. Estás desorientado y no sabes qué trole que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. En el año 2022, una colega que participa de encuentros que tenemos para conversar sobre el psicoanálisis, comentó algo que a mí me pareció muy interesante. Me dijo que ese ejercicio en el cual participábamos volvía más a amar el psicoanálisis. Bueno, y yo no solo aprecié la amabilidad del comentario, sino que me puse a pensar si para todas las personas que participan de estas reuniones, también ese sería uno de los efectos, que estos encuentros vuelvan al psicoanálisis un poquito más amable. Lo cual, si es así, nos hace pensar que esencialmente el psicoanálisis no es amable. Habría que volverlo amable. Y en verdad me parece que no estaríamos mal orientados en pensarlo así, porque, de hecho, en un proceso de análisis, implica que eso que inicialmente nos llega a nosotros, trastornado, loco, desarrumado, alterado, se vuelva, vía elaboración dichos en análisis en transferencia, más manejable en términos del deseo. Con lo cual ahí la mediación esa está vinculada con el amor. En este caso, el amor de transferencia, ese amor tan real y tan ficticio como cualquier amor. El amor, que es una solución cristiana, que Freud y Lacan consideran no inútil, pero sí precaria, esa solución. Sabemos que el horizonte del psicoanálisis no es el amor, ni tampoco el deseo. Pero sí, el amor es una vía y también un obstáculo. Y de hecho, fíjense qué interesante, porque justamente eso que pareció un obstáculo, cuando aparece de manera tan contingente para Freud, casi como un accidente, Freud no lo evita, lo reformula y lo llama transferencia. Y así inventa un nuevo amor que antes no existía. Ese amor que es propio del psicoanálisis, que es un lazo social,
y que revela, digamos, una suerte de paradoja, porque a la vez que es un obstáculo, una resistencia, también es una vía. Y yo, no sé si es mía la invención, pero se me ocurrió un aforismo con relación a este amor que es un obstáculo, pero también una vía. ¿Saben que me inspiré en una consigna política? Hoy justamente estuvimos hablando con Pío, con Belén de Rocío, con dos compañeros acá de analítica, de política, y en un momento refiriéndose a una candidatura presidencial, estamos acá en Colombia en un año respecto a eso, para ustedes intenso, respecto a una candidata, alguien decía, sin fulanita no se puede, con fulanita no alcanza. Entonces pensé que podía adecuarse al amor, de uno decir, sin el amor no se puede, con el amor no alcanza. Ese es el aforismo de Lares, que les presento a ustedes hoy aquí. Y en ese sentido podemos decir que Lacan toma también este amor de transferencia y en realidad lo que hace es refinar el destinatario del amor de transferencia y ese destinatario lo denomina otro con mayúscula. Dándonos a entender, y para nosotros esto patente en nuestra práctica clínica, que la relación que establecemos con quien viene a tomar la palabra no es una relación interpersonal. No es meramente un diálogo entre dos personas. Hay una asimetría y acá queda cuestionado, fíjense, el carácter interpersonal que en algún momento se le asignó a la contratransferencia, ¿no? Un concepto más desarrollado y elaborado por los post-freudianos que por Freud mismo, y que de alguna manera Lacan justamente interpela a ese concepto de contratransferencia, lo critica, y lo que nos comenta es que en tanto está en juego el otro con mayúsculas en ese dispositivo que nosotros proponemos, está en juego el otro con mayúsculas. Con lo cual, fíjense qué interesante, porque además de ese nuevo amor que inventa Freud, Lacan inventa también este otro con mayúscula, destinatario del amor, un otro con mayúscula al cual ustedes le dan presencia, un otro con mayúscula que da respuestas al amor, que es la que ustedes dan, incluso respuestas más adecuadas que aquellas con las que sus analizantes se encuentran en la vida cotidiana. Y es, en el mejor de los casos, tan adecuadas a respuestas que ustedes dan al amor, que a veces sus analizantes quisieran llevarlos a ustedes a su mesita de luz. Que cosa que se ocurriera no sería más que decepcionarlos. Bueno. Yo les decía, no se puede, sin el amor no alcanza. Fíjense que hay dos no que se ponen en juego. Y que nos recuerda también a otro aforismo, esta vez de Lacan, que es amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. También un aforismo más transmitido que explicado, más difundido que explicado. Y se reitera aquí un no se tiene, no lo es. Podemos revisar esa definición, ese aforismo. Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. ¿Qué significa?
¿Cuál es el amor que no se tiene? ¿Alguien quiere responder? Acá. ¿Cuál es el amor que no tenemos? El amor que nos constituyó. Ese amor primordial no lo tenemos. Y que por no tenerlo, causa el deseo de amar. Fíjense qué interesante, porque ahí se nos está transmitiendo la noción que para dar el amor hace falta no tenerlo, entonces estamos ofreciendo algo bajo la forma de no tenerlo. Damos lo que no tenemos. ¿Qué es lo que hace el analista? Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos para ofrecer? Justamente lo que no sabemos, lo que nos falta. Y de hecho, acá mis compañeros de analítica, los más cercanos, saben que yo hago una convocatoria amplia de psicoanálisis, y si viene una psicopedagoga, una psicomotricista, una educadora, de cualquier disciplina, un médico, y se acerca, para mí lo más importante es saber que esa persona que se acerca, su ética, su práctica, sea cual fuera la disciplina, es justamente ofrecer lo que no tiene. Ese saber en falta, porque ahí tenemos una posibilidad de convergencia para conversar. Sobre todo esto, les diría, en el campo de la infancia y la adolescencia, en un momento tan difícil de la historia como es este, en el cual tenemos que juntarnos con la gente que está en la primera línea de fuego con las criaturas, con la adolescencia. Entonces, esta paradoja relativa a la inclusión, que quiere decir que para poder dar el amor hay que no tenerlo, y hay que darlo de un modo que se denota la vida. Desencuentro, porque el sujeto que ustedes reciben es un sujeto que viene fallado de fábrica. Y de hecho, ustedes con la propuesta que ofrecen, de alguna manera hacen más visible esa falla de fábrica. Porque la sola presencia de ustedes ofreciendo ese lugar para que alguien tome la palabra, lo que pone en juego es al sujeto dividido. A un sujeto dividido y a un sujeto que su modalidad de goce lo está complicando. Amar es dar lo que no se tiene. A alguien que no lo es, ¿significa esto? Significa que cualquiera sea el destinatario del amor, no va a ser más que una cobertura, una pantalla, una envoltura de ese amor constituyente que no tenemos. Por supuesto que quien se ubique en ese lugar de ese amor como destinatario, no es cualquier envoltura, no es cualquier tapiz, ni cualquier pantalla, tiene una singularidad. Y respecto a justamente esta carencia constitutiva, amar es dar lo que no se tiene, y acá fíjense qué resonancia tienen además justamente con el amor cristiano, que su fundamento es ofrecer a aquellos que están en falta. Ese es el don auténtico, el don de una carencia. Y siguiendo esa lógica, deberíamos decir que si para el psicoanálisis lacaniano a la mujer se la define como el otro con mayúscula del deseo, es decir, como aquella que esencialmente no tiene, en el vínculo con un partener, el puerto del cual parte la mujer invariablemente es el del amor. Da lo que no tiene.
Y también exige, por supuesto, al dar lo que no tiene, le exige al otro con mayúscula que lo dé bajo la forma que es la de no tenerlo. En el vínculo con un partener, el hombre, el puerto del cual parte no es el amor, sino más bien de uno que lo hace encallar invariablemente en la perversión. Lo cual no significa que el hombre no pueda alcanzar eventualmente el amor. Es más, el hombre, para estar con la mujer que quiere, es capaz de todo, incluso en el extremo hasta de amarla. Esto que puede parecer irrisorio, ¿no? Tiene su fundamento porque el hombre, para amar, fíjense, el hombre para amar tiene que dar lo que no tiene, con lo cual debe consustanciarse con su castración imaginaria. Debe asumir su castración. Entonces, porque esa falta es la condición misma del don amoroso. Lo cual en el sujeto masculino, les costará a ustedes, es más difícil que en el femenino. En tanto, el hombre está capturado en el engaño de una completud. La completud de su imagen, ¿no? Este aforismo, eso que por no tenerse se da, y ese alguien a quien se da, que no lo es, reviste un carácter absoluto. Y este aforismo se entiende a la luz de una fórmula lacaniana que en su momento generó no pocos efectos de sorpresa, y es: no hay relación sexual. Es decir, no hay una fórmula que escriba la complementariedad entre los sexos. No hay una proporción simbólica entre los sexos, entre los goces. Entonces, en ese lugar donde no hay complementariedad, donde hay una imposibilidad, ¿qué viene a ubicarse? El amor. El amor aparece como respuesta absoluta a esa imposibilidad absoluta. El año pasado estuvimos hablando del goce, aquí mismo, en abril del 2025. Y allí dijimos que el goce tendía a eso que Lacan nos transmite como el uno con mayúscula. Si el goce tiende a ese absoluto del uno con mayúscula, el amor propone también una ilusión de unidad. Entonces fíjense qué interesante, porque ahí el amor, desde su fragilidad, tracciona al goce hacia esa zona más maniobrable que es la del deseo. Y esto que no les parezca abstracto, porque es lo que ustedes están realizando en el consultorio todo el tiempo. Desde el amor de transferencia, están traccionando hacia ese absoluto que justamente no se dirige hacia el lazo social. Desde ese amor lo traccionan hacia una zona más maniobrable que la del deseo. O sea que esto forma parte de la dinámica de un análisis. Podría decir, ustedes desde ese parqueadero del goce idiota, remolcan de ese parqueadero hacia la calle del lazo social, que es el analítico, con el cual las cosas comienzan a circular, a deslizarse, a articularse en orden de la palabra. Cuando digo
que traccionamos desde el amor hacia un lugar maniobrable, significa que de ese modo evitamos algo que los analistas siempre tememos en los pacientes, y son los acting outs y los pasajes al acto. Pero claro, ustedes ponen en juego ese absoluto particular y no otro que no puede ser cualquiera. Esto también se expresa en los tratamientos que conducen, porque supongamos que alguien llega al consultorio de ustedes y el que abre la puerta es otro analista, y no ustedes. Y ese paciente se encuentra, mi analista. Sería una intervención al estilo lacaniano, eso, ¿no? Y el nuevo analista le dice, no se preocupe, yo tengo la misma orientación que en Belén del Rocío, estoy acá en su consultorio. Hoy estuve en el consultorio de Belén y supongamos que cae una paciente despistada y yo abro la puerta y digo, yo soy analista, no pase, yo también tengo la misma orientación que Belén, tenemos un estilo, una ética parecida. No se rían porque esto pasa en las consultas médicas. Estuve yendo al médico 3 meses que me va a operar, me habló, me explicó, me dijo cómo va a ser la operación, yo tomé confianza, estoy contento porque, bueno, estaba asustado, pero tengo este médico que es amoroso, le escucha. Llegó el de la operación y mi médico no está, se fue de vacaciones, le toca a otro. Digo, no. ¿Por qué ustedes no son intercambiables? Porque la falta de ustedes no es intercambiable. Ese es el absoluto que está en juego. No su prestigio, su imagen, incluso su inteligencia. No, la singularidad absoluta es la falta que ustedes pongan en juego en los tratamientos que conducen. O sea, ustedes ponen en juego, fíjense lo que no tienen también, lo que no falta. Lo cual nos lleva a preguntarnos, hablamos del amor en transferencia. ¿Y el amor del analista a quién se dirige? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Quién se dirige el amor del analista? Entre muchos y muchas. Yo estoy seguro que tu amor no se dirige hacia la persona del analizador. No. Por más que te resulte quizás simpático el personaje, empático, a Boyeni también, podrá decir, no se dirige a la persona. No. Y entendemos que también el amor del analista no funciona en el mismo registro que el amor del analizante. El amor del analista no es don, es apertura. Una apertura en la cual ustedes justamente resguardan el enigma de la falla, del agujero, del vacío. Lo honran. Que esto me ha dado a pensar, que fíjense qué curioso, ¿no? Porque nosotros en nuestra práctica analítica no honramos el derecho universal. Como individuos podemos decir, por supuesto, los derechos humanos, la ley, las normas, lo que permite vivir en convivencia. Pero en nuestra práctica no honramos el derecho. No decimos un derecho para todos y para todas igual. No. Justamente lo que nosotros resguardamos es algo que tiene esta singularidad y que no es para todas y para todas. Y en todo caso, si el analista ama algo, podemos decir que ama la verdad, que puede surgir del sujeto, con lo cual ustedes se ubican
en un lugar que es el de un objeto que causa el deseo. Yo esto lo converso mucho con mis colegas que atienden infancia, porque yo permanentemente los invito a que jueguen a ser objetos, jueguen a ser personajes, no dejen de estar jugando. No, el nene no juega. No es que no juega. Vos no te estás entregando el juego. El nene juega, siempre juega, aún lo que parece más grave, aún si patea, golpea, rompe, no duerme, es un juego. Hace falta alguien, en este caso, alguien que pueda metabolizarlo, y quien mejor que un analista, que lo metabolizará mejor que una familia, para que eso sea nombrado como un juego. Y en el caso de la vida adulta, claro, ustedes, fíjense que redirigen ese amor, ilusión del analizante hacia la castración, a eso que ha sido rechazado de lo simbólico, y se trata de poner en escena mediante la imagen. Notarán que es esa propuesta de ustedes de encaminar al paciente desde los ideales y las ilusiones fantasmáticas hacia la castración no es muy amoroso, ¿no? Y acá les paso una nota sobre la cual estuve pensando últimamente, y es algo sobre la historia del psicoanálisis en Argentina, quizás les interese. En 1986, para esa fecha, aproximadamente mediados de los 80, se empezó a hablar, sobre todo en Buenos Aires, del atravesamiento del fantasma. El tema era atravesar el fantasma. El horizonte del análisis, atravesamiento del fantasma. Claro, venía de la mano de que recientemente se había editado los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, donde Lacan allí transmite con todas las letras que justamente el fin de análisis tiene que ver con el atravesamiento del fantasma. Y yo he estado comentando esto con mis colegas de Argentina para decirles, tengamos en cuenta esto, porque muchos de ustedes se analizaron con esos analistas que en ese momento estaban impregnados por esta conceptualización del atravesamiento del fantasma. Bueno, que significaba justamente, destituir el saber del otro, hacer visible esa fijeza divinal de una imagen que retenía, que generaba una inercia en el sujeto. Pero claro, pasaron los años, llegó el año 2000 y aparece esta vez la propagación de una idea que es la de hacer algo con el síntoma. Saber hacer con el síntoma. Y ya deja de hablarse del atravesamiento del fantasma. Y nos ponemos a hablar allí, a partir de ese momento, de cómo operar con el goce, de constatar que hay algo irreductible. Dejamos la esperanza y la promesa de la etapa del atravesamiento del fantasma, donde parecía que lo real podía subsumirse a lo simbólico, para reconocer que hay un núcleo sintomático que es irreductible. Y con eso hay que saber hacer algo. En todo caso, el camino del análisis será un proceso en el cual se bordeará eso, hasta llegar a un momento en el cual alguien diga, es suficiente, creo que voy a poder hacer una artesanía con este goce que no se puede terminar de subsumir. Bueno, es interesante esto que ha ocurrido en la historia del psicoanálisis en Argentina, porque mi hipótesis es que estos analistas que luego
se alinea con la idea de saber hacer con el síntoma, el efecto de esa concepción hace que descuiden lo imaginario. Y la pregunta que nos queda a nosotros es: ¿de qué se trata un análisis? ¿Del atravesamiento del fantasma o de saber hacer algo con el síntoma? ¿Se trata de una sustitución? Y yo diría, no, se trata de una subsunción. En realidad se trata de procesos lógicos de un análisis. Hay un momento del análisis en el cual se procede de tal forma que hay que seguir un camino en el cual se bordea un vacío y es necesario recorrer ese camino y darle lugar a la palabra y de ese modo hacer visible al personaje imaginario que está sosteniendo o que está sostenido por esta modalidad de goce, para luego, en otro momento, justamente, estar advertidos que hay algo que no se reduce, que no se termina de reducir. Esto sería una nota a pie de página, quizás para el debate posterior, para ponerlo a consideración de ustedes y me cuenten qué pasó en Bogotá con eso. Ahora bien, yo les decía que hay un amor muy particular en el analista, en ese dar lo que no tiene, que conduce a su analizante del amor-ilusión hacia los ideales, hacia la castración. No sé si el año pasado comentamos sobre si no queda la pregunta ahí flotando, si hay un nuevo amor del analista, ¿hay un nuevo goce del analista? Esa pregunta no debería sorprendernos, porque fíjense que en Lacan hay una cierta homología entre la posición perversa y la del analista. No se asusten, por favor. ¿Por qué? Porque el analista, de algún modo, se hace instrumento del goce del otro. Y la presencia del analista es necesaria justamente para que al menos se ponga en juego el goce, supongamos, de bla, bla, bla. Por supuesto que Lacan advierte, después de hacer esta homología, de comentarnos que hay una estructura en común, que el analista debe mantenerse alejado del goce que podría resultar para él mismo en esa posición. Digo, debe rechazar tanto el goce masoquista o sádico para que no devenga en su propio goce. Pero como el lugar del analista es el lugar del objeto, este lugar es un lugar que se ofrece al goce del analizante y que propicia una división subjetiva en su paciente. Y también hay otra homología muy interesante, es una similitud entre la posición femenina y la del analista. Y de hecho, fíjense que Lacan en algún momento señala que las mujeres analistas tendrían más facilidad para soportar el lugar de objeto, que les ha asignado en sus fantasmas. ¿Por qué? Porque no se la creen, no se creen ese objeto. Quizás el psicoanalista varón puede estar un poquito más presto a creerse esa posición de objeto.
Bueno, y de hecho, fíjense qué interesante, porque el psicoanálisis a lo largo de la historia ha sido una profesión feminizada. Al menos en Argentina ha sido así. Probablemente el psicoanálisis sea el discurso que en el siglo XX le ha dado más abiertamente un lugar a las mujeres que lo practican. Entonces, ese amor del analista hacia la causa del deseo podría de algún modo homologarse con la posición femenina. Yo les decía que en este amor hay un objeto que se vela. Cuando les decía que alguien que no lo es implica que esa envoltura, esa pantalla, esa cobertura está haciendo semblante de un objeto, es el velo respecto de un desecho. Y nos consta que es así porque en muchas rupturas amorosas, cuando el amor ya no es un velo, lo que se presenta es lo peor. Me consta. Bueno, acá tenemos el ejemplo. El sábado 5 de abril estábamos acá mismo, conversando con ustedes, y ese día, el 5 de abril del 2025, estaba falleciendo una muchacha de 14 años en el hospital, envenenada. Y la colega que iba a venir a esta reunión fue interrumpida en el camino por un llamado telefónico, directora del colegio secundario, ella, donde asistía la nena, y por la noche me llama y me dice: Miguel, estaba yendo a la reunión de ustedes, me llamaron por teléfono porque falleció Emilia, una estudiante mía. Ay, en ese momento no sabíamos qué había ocurrido. Era tarde, yo estaba volviendo a Cali, al otro día la llamo a esta amiga y le pregunto: ¿qué pasó? Bueno, mirá, falleció ayer Emilia y hoy falleció Inés, una segunda chica. ¿Qué ocurrió? Bueno, es el caso que ustedes conocen, de las chicas envenenadas que han participado en una pijamada. ¿Dónde se inicia esto? En una historia de amor. Una ex amante del papá de Inés. Una persona que ahora está en Londres, recluida. Según mi hipótesis, simuló un intento de suicidio en un puente de Londres, pues llamó antes a la solución de emergencia, justamente para atemorar la extradición que Colombia está solicitando. O sea, fíjense cuando cae el velo, cuando cae la pantalla, la cobertura, lo que puede quedar es el horror. El amor y el horror tienen una frontera común. Por eso decimos, bueno, ahí está el gozo. Y decíamos, el amor recubre, tapiza y permite condescender el goce al deseo. Ahora, la pregunta que nos hacemos aquí, justamente es, no sé si ustedes se la harán, pero yo me la hago. ¿Cómo el amor, que es tan frágil, que fundamentalmente es la vía del engaño, como dijera Freud, y a nosotros nos ocupa y nos interesa ocuparnos del amor y reflexionar, porque hay que complejizarlo? Por ejemplo, diría, una manera de complejizarlo sería, si el amor es la vía del engaño, según Freud lo ha comentado, y estamos de acuerdo en eso porque el fundamento es narcisista, Lacan viene a decirnos la angustia es lo que nos engaña. Entendemos como una fórmula para nosotros pensar cómo complejizamos la temática del amor. Pero le decía, ¿cuál es el secreto del amor que, viniendo de la vía del engaño, desde esa fragilidad ilusoria, tracciona al goce hacia esa zona maniobrable del deseo? ¿En dónde reside el secreto?
Y digo esto que no es abstracto porque también está presente en los análisis todo el tiempo, porque ustedes están ahí, como les decía, yo mismo, desde el amor, tratando de condescender el goce hacia el lugar del deseo. Y uno se pregunta, pero ¿por qué el individuo, el sujeto, renunciaría al goce autoerótico para ir a buscar otro que atañe al amor, que es más difícil de conseguir que el propio, ¿no? O sea, ¿por qué el goce autoerótico podría aceptar ir a la búsqueda del deseo, que es metonímica, que es interminable, que son las vueltas y la desesperanza? Esa vía infinita que por ser infinita, fíjense que el amor lacaniano es amor cortés. Los rodeos, las demoras, ¿no? Porque en esos rodeos y demoras el objeto del amor se va enalteciendo, se va dignificando. Y además el amor cortés sería como un modo refinado, elegante, para suponer que somos nosotros los que ponemos el obstáculo en esto que no es más que la evitación de la castración. Bueno, una respuesta provisoria a esta pregunta de por qué el amor tiene esa posibilidad de traccionar al goce es que justamente el secreto del amor reside en su debilidad, en su lado fantasioso, podría decir. En esa fantasía que promueve respecto al abrazo sexual. En ese abrazo que genera una ilusión de unidad. Entonces, en esa fantasía hay una cierta afinidad estructural con el goce, que tiende hacia lo uno. Pero claro, el amor tiene esa posibilidad, pero cuando logra traccionar el goce, no lo hace más que para poner en escena el desencuentro, el cortocircuito permanente. Les decía, Freud inventó este nuevo amor llamado transferencia. Lacan inventó el otro con mayúscula, al cual dirigir este nuevo amor. Y tenemos este amor como aquel semblante que intenta recubrir la imposibilidad estructural, la imposibilidad de la relación sexual. Acá les lanzo una crónica casi periodística que para mí encierra no poca ironía lacaniana que parece muy interesante transmitirles. En un momento muy particular de la historia, al menos para la historia del mundo europeo, momento en el cual justamente Lacan acentúa el carácter de velo del amor y pone el acento en la no relación sexual. ¿En qué momento ocurre esto? Justamente a mediados de los 60 en Europa. Una Europa que justamente en ese momento comienza a gestionar lo que luego se dio a conocer el mercado común europeo. Y ahí está el germen de la globalización, ¿no? De lo que 20 años después se conoció como el Consenso de Washington.
En ese momento particular también aparece la juventud contracultural, mayo francés. Tenemos una juventud politizada que se había acercado a la enseñanza de Lacan, una juventud impregnada de consignas de izquierda, que reivindicaban la fraternidad, un cambio social orientado a la justicia social. Y les decía, además, por otra parte, en correspondencia, el establishment también orientándose a un encuentro fraternal, se podría decir, donde las fronteras queden abiertas, se eliminen las barreras comerciales. Justamente en ese contexto de esperanzas integradoras, no poca perplejidad debe haber provocado al optimismo europeo cuando Lacan se despacha diciendo que ese mercado común en el futuro no haría otra cosa que traer mayor exclusión, expoliación, segregación y racismo. Sí, ubíquense, yo imagino que cuando esto lo comentó Lacan, fue en el año 70, debe haber provocado no poca sorpresa, porque justamente suponía que el mercado común era para evitar la exclusión, la segregación y el racismo. El tiempo terminó dándole la razón a Lacan. Bueno, y en ese mismo momento, fíjense qué interesante, porque dirigiéndose a esta juventud ilusionada, con reconducir a la integración europea hacia la justicia social, Lacan les espeta en la cara. Dice, la aspiración revolucionaria de ustedes no tiene otro destino que desembocar en el discurso del amo. Ustedes no buscan una revolución, ustedes buscan un amo, lo conseguirán. Bien. Y asimismo, a esa misma juventud revolucionaria, contracultural, hippie, flower power, que pregonaba la libertad sexual, el amor libre, Lacan le dice, no hay relación sexual. ¿Ya se dan cuenta? Y ahí también el tiempo le da la razón. Hay un grupo en Argentina que toca cumbia, ¿no? Y compusieron una cumbia cuyo título me parece genial, que es Fracasé en el amor libre. Es espectacular porque es un título lacaniano ese. Fracasé en el amor libre. Y dice algo más curioso Lacan, ¿no? Porque dice, no existe tal cosa como la hermandad, la fraternidad. Algo más curioso dice, si en realidad hay hermandad, en el único lugar en el cual puede hablarse de hermanos es en el dispositivo analítico. Fíjense qué curioso lo que dice ahí, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque analista y analizante son hijos del discurso. Yo el año pasado, ya voy a ir terminando para permitir que nosotros conversemos, hacer la parte más interesante, les conté sobre una paciente que declaraba su amor y sus deseos de muerte hacia el analista. Esta paciente dice, si usted se muere yo no vuelvo a analizarlo. Una formulación paradójica. Si usted se muere yo no vuelvo a analizarle. Fue con usted, con ningún otro. Entonces yo le dije, ¿a cuántos le dirá lo mismo usted? Bueno, ahí me hizo acordar la formulación paradójica que es la de Alcibíades en el banquete, porque sin duda en el amor se juega un desamparo radical y lo absoluto de la muerte. Y de hecho Alcibíades dice, bueno,
a este hombre lo amo tanto que a veces quiero que se muera para soltarme de esta dependencia. Bueno, hasta acá más o menos lo que quería comentarles. Como yo les decía a mis compañeros de analítica, tendría 2 horas y media, 3 para hablar con ustedes, pero voy a hacer un último señalamiento que me parece interesante tener en cuenta, que va de la mano de lo que les decía, de que nosotros en nuestra práctica no honramos el derecho universal, aun cuando nosotros como individuos, por supuesto, lo celebramos y lo promovemos, porque el psicoanálisis revela que el amor filantrópico, más allá de sus loables intenciones, contiene este designio: es más fácil amar a todos que a uno solo. Y Freud no se priva de sarcasmo cuando se refiere justamente a este amor filantrópico, a este amor universal, como si dijera, del para todo es que yo lo amo. Donde hay, ¿qué es lo que ve Freud? El fundamento de la religión. Y acá tengamos en cuenta que cuando Freud y Lacan hablan de religión, hablan de una religión. ¿Qué cuál es? La católica. Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente es la que viene con el mensaje del amor para todos y para todas. Y de hecho Lacan dice, la religión va a triunfar. Y yo les digo a ustedes, el psicoanálisis no va a triunfar. La religión probablemente sí. Y cuando dice, la religión no va a triunfar, Lacan agrega, ojalá que sea, si triunfa, que sea la verdadera. Cuando se refiere a la verdadera, se refiere a la cristiana. Porque es una solución precaria, pero no desdeñable. Pero bien sabemos, fíjense, que la filantropía, en muchos casos la filantropía paterna, ya sea religiosa, médica, sindical, en muchas ocasiones genera estragos en la familia del sujeto. Y Freud señalaba, no toda la humanidad merece amor. Y Freud considera que el destino del verdadero amor, el amor digamos, el amor, ese amor constituyente del cual les hablé hace un ratito, ese amor que no tenemos, ese amor erótico, apunta a lo particular y no a lo universal. Entonces ahí nos vemos inmersos en una dificultad de concepción con respecto al eros y a la cultura, al eros y a la civilización, incluso entre familia y sociedad. Hay una relación crítica, se podría decir. Y el psicoanálisis, de modo paradójico también, se opone a la ética dominante de la civilización. Porque la civilización que busca la regulación del goce, el ajustamiento justamente de los sujetos son para todos y para todos. Lo cual va en dirección del borramiento del nombre propio. Y la desconsideración del nombre propio, la difusión del anonimato, ustedes saben que forma parte del programa de la ciencia del capitalismo. La ciencia propone un saber para todos y el capitalismo propone una satisfacción para todos. Una satisfacción uniforme, ¿no? Y estos discursos generan efectos de exclusión y están presentes en la vida cotidiana. Y propagan el anonimato. Y el anonimato va de la mano de la indiferencia. Y esta indiferencia, en la orientación lacaniana, justamente la cobra relieve si la consideramos como lo real. Fíjese que sobre el amor filantrópico y el amor erótico, y esta paradoja, y con esto termino, hay algo muy curioso, ¿no? El año pasado yo estuve en Cali en una institución que se encarga del resguardo
de las criaturas cuyos derechos han sido vulnerados. Se llama Chiquitín la institución. Como les decía, yo donde me abran una puerta y hay gente que se ocupa de la criatura, yo voy porque abrimos un espacio de reflexión y siempre es bienvenido eso. Y conversamos con el equipo de esa institución, había en ese momento, no sé si 50, 60 chiquitos entre 0 y 3 años. Yo justamente fui al mediodía y estaba una hilera así de sus mesitas, chiquitos de 2 y 3 años a la hora del almuerzo y las cuidadoras dándole de comer, ¿no? Como una línea de montaje, ¿no? Conversando con el equipo, con el director del instituto, estuvimos de acuerdo en que enhorabuena los derechos que asisten a la infancia, que justamente pueden detectar situaciones de vulneración en una familia y tomar medidas de abrigo, así se llaman en Argentina, medidas de abrigo. ¿Qué significa? Se lo retira al chico, a la nena, al nene, de esa familia porque se supone que corre riesgo. Entonces se toma una medida inmediata. Y va a una institución como un paso antes de constatar si alguien de la familia ampliada puede recibir a la criatura y ya no corre riesgo o pasa a ser adoptado. Pero lo que estamos de acuerdo es en que el paso por la institución debe ser lo más breve posible. ¿Por qué? ¿No hay amor ahí? Hay amor ahí. ¿Hay cuidado? Hay. Hay mecanismos incluso mucho más aceitados y eficaces que los de una familia, se podría decir. Hay menos margen para el error, para la equivocación, en una estructura que tiene ese tipo de organización. Pero ¿cuál es el problema para las criaturas que están allí? Que es un amor para todos y para todas, no para esta criatura singular. Entonces lo que queda excluido ahí es este amor primordial, este amor erótico, este amor que nos constituye. Bueno, hasta acá lo que quería comentarles en este primer segmento. Si les parece, no sé cuál es el sistema. Las preguntas, tanto de las personas que están acá presentes, como de quienes nos acompañan de manera remota. Entonces, bienvenidos. Sí. La semana anterior estuvimos leyendo en una lección del seminario 17 una afirmación que no pude comprender de Lacan con respecto a que el analista no participa del amor ni del goce. Y entonces, pues, tuvo resonancia con los desarrollos que hiciste hoy, porque pues lo que desplegaste pues participa tanto de lo uno como de lo otro, pero con unos matices muy particulares. Bueno, no sé si te has encontrado con esa afirmación que nos encontramos y si tendrías algo que comentar al respecto. Me parece interesante que traigas esa precisión porque efectivamente participa de un modo, tanto en el amor como en el goce, que también implica una novedad en un lazo social. Por eso el discurso analítico representa ese lazo social inédito, en el cual se pone en juego un amor que está vinculado con la causa del deseo, con la verdad, y esa posibilidad de posicionarse en un lugar ofrecido al goce del otro con mayúscula, pero de un modo del cual el analista no se sirve. Entonces, quizás Lacan, en ese seminario reverso, ¿no? El psicoanálisis, lo que da a entender es que pues, esa participación en el amor y en el goce reviste la singularidad propia de este discurso inédito que es el psicoanálisis.
como un nivel más personal, yo considero que el amor también constituye un poco de cuidado, ¿no? O sea, es primordial para su desarrollo que se tenga una feeling de preservarlo, de ciertos elementos que se constituyen subjetivamente. Y es ahí donde se me genera la pregunta, ¿en dónde queda el cuidado durante el desarrollo del amor? ¿Y qué pasa en los casos donde no hay este mismo elemento? Vos sabés que Lacan da una conferencia en la Universidad de Louvain en Bélgica en 1972. Anda circulando el video por ahí hace mucho tiempo. Y pasa algo muy singular en esa conferencia que está brindada a los estudiantes y profesores de la Universidad en Bélgica, porque de repente aparece un muchacho de manera inesperada, irrumpe en el espacio en el cual estaba Lacan y le derrama la jarra de agua sobre los papeles que Lacan tenía. Y comienza un discurso, seguramente lo has escuchado vos, Belén de Rociolas, o lo has leído. Discurso que tenía algún tinte político, contracultural, contestatario, un poquitín bizarro también. ¿No? Y cuando el muchacho se va, Lacan dice: él nos está proponiendo que puede existir el amor. De un modo que si existiera sería el paraíso en la tierra. Pero advirtamos, comentar que el fundamento del amor es alienante. Nos hemos constituido en ese amor que ha sido necesario para nuestra supervivencia. Aquí voy al cuidado al que vos haces alusión, si quería entender bien la pregunta. Y dice, hemos sido hablados y mirados desde ese amor que se sustenta en un deseo no anónimo. Cuando digo deseo no anónimo me refiero justamente a ese deseo institucional, que es anónimo, el del orfanato. Y en esa transmisión, comenta Lacan, la familia de ustedes les ha transmitido un deseo, pero también sus vacilaciones, sus equívocos, sus fallas, sus errores. En ese amor alienante nos constituimos. Ahí también tenés, es decir, un paradigma que encierra cierta paradoja, porque justamente aquello que nos permite la supervivencia, tal cual como vos señalaste entre líneas, ese amor que nos constituye, ese deseo, la dedicación de una mirada y una voz no anónima, imprescindible. Imprescindible. ¿No? Con esto quiero decir, no basta con que nos alimenten. Digo, anda rondando por ahí la idea de que por ahí en el futuro los dispositivos van a hacer cargo a los bebés. Eso mismo que nos permite la supervivencia, nos traumatiza y nos mortifica. Ahí está la paradoja de nuestra constitución, por eso digo que venimos fallados de fábrica. Eso mismo que permite la vida, también la cadaveriza en un punto. Y el año pasado creo que comentamos, justamente cuando hablamos sobre el goce, que lo que Lacan esclarece respecto de eso es que si algo se ubica como existencia es a partir de la transmisión del lenguaje, no es sin el lenguaje. Ahora, en esta operatoria hay algo que cae, que no queda totalmente capturado por el lenguaje.
un excedente. Algo que no queda totalmente mortificado. Bueno, ese excedente lo llama plus de goce, es esa vida que se manifiesta justamente retornando a veces de la manera más discordante. Y ahí tenés otra paradoja, porque te vas a encontrar a veces en la práctica clínica con personas que vienen a contarte su modalidad de goce, y uno puede juzgar qué costo alto para esta persona estar lidiando con esa modalidad de goce, y sin embargo es allí donde se siente vivo, pero con un costo alto. Y por otra parte te encontrás con gente que está adaptada al sistema y uno piensa, qué mortificación, porque adaptarnos al sistema, convivir en comunidad, la civilización misma implica una suerte de mortificación. De esas paradojas nos ocupamos nosotros en el consultorio. Las sostenemos, las mantenemos. No las rechazamos, las admitimos, las alojamos y sostenemos la tensión, ¿no? En esta paradoja, que lo que mortifica también a la vez ha permitido la vida. Miguel, hablabas de jugar a ser personajes como analistas. Me gustaría que que pudieras ampliar un poco eso hacia qué personificación pues hablas en ese jugar a ser personajes. Allá por los años 80, un analista argentino llamado Jorge Fuckelman lo invita a un hospital como si fuera del Gran Bogotá, ¿no? Acá está el Gran Bogotá, en Buenos Aires está el Gran Buenos Aires. Y le comentan, ¿sabe, doctor, que acá en la zona hay unos chicos prepubres, que están jugando en las vías esperando que llegue el tren y juegan a ver quién sale último de la vía? Doctor, dice, ¿qué se podría hacer con estos chicos? No habría que decirles, che, vamos a jugar otra cosa. Entonces Fuckelman responde, y lo que yo haría es ponerme a jugar con ellos sobre la vía, esperar que llegue el tren y tratar de ganarles la cantidad de veces que sea posible hasta el momento que ellos me digan, che, ¿jugamos otra cosa? Y él agregaba, por supuesto, dice que yo la verdad que no estoy muy dispuesto a ese juego, pero... No, haría si corriera. Pero esa es la idea. Creo que te referías a la labor en las consultas por la infancia, los encuentros con la infancia que no son análisis. Tengo que aclararlo. Yo lo denomino así, encuentro con un analista, el encuentro de una criatura con un analista. ¿Por qué no es un análisis? Porque el análisis, tal como hemos sugerido hoy, se juega la destitución del saber y el deseo puesto en juego con relación a un partener. La puesta en juego es la imposibilidad de la no relación sexual. ¿Atendés niños? Sí. Sí. Cuando viene a consultarte una familia, una criatura prepúber, tu expectativa no es que el horizonte del análisis sea conseguirle un novio o una novia a tu pacientito. Ni tampoco hacerle saber a tu pacientito que sus papás no lo saben todo y que mejor que deje de sustentar ese saber para ahí fundamentar su existencia. No. Vos vas a recibir la consulta y vas a resguardar el amor de los padres, porque está operando allí, y asimismo vas a resguardar el saber de
que por eso digo, encuentro como un analista y no análisis. Y si el juego, o lo que no parece juego, es justamente, es una metáfora, ¿no? Esto de estar sobre las vías, la propuesta por la que estamos transmitiendo es que vos, sin saber de qué juego se trata, sin saber de qué la estás jugando, de todas maneras te prestes a un juego. Así como cuando escuchás a un paciente adulto y no sabés de qué se trata lo que está diciendo, ni tampoco ha venido ningún significante que venga a representar este sujeto que está ahí hablando, vos de todas maneras justamente suspendés todo saber, tus prejuicios, y escuchás, aún sin saber incluso de qué la estás jugando en la transferencia. Bueno, en el caso de la infancia, la idea es esa, sobre revestir el personaje, aun cuando no sepas de qué juego se trata, de qué personaje se trata, y de qué la estás jugando vos allí. ¿Sí? Es una apuesta radical, ¿eh? Es una apuesta radical. Porque incluso este mismo analista le preguntan un día, ¿y si usted va al hospital y está el niño con una enfermedad oncológica y le están transfundiendo quimioterapia y está al borde de la muerte? ¿Usted qué hace en esas circunstancias? Y él responde, lo primero que voy a hacer es resistir la tentación de abrazarlo y de maternizarme en esa situación. Y lo otro que voy a hacer es, le voy a decir que le están transfundiendo kriptonita. Es la apuesta hasta el final, porque dice, porque mientras yo reconozca que hay un juego, ahí queda situada una criatura. Andrea. Bueno, una cosa que quería decir era que cuando te hiciste la pregunta con respecto al amor del analista, a mí me costó un poquito justamente porque y pues quería ponerlo como a discusión, pues finalmente la posición del analista, asumiéndolo ahí como función, pues es la de semblante de objeto, ¿no? Y pensaba, finalmente el amor implica de una u otra forma ponerse en juego en una posición de castración, ¿sí? En una posición de sujeto. Entonces, en ese orden de ideas ya me cuesta un poquito situar eso que tú planteabas en términos de la relación del analista con el amor, digamos, en tanto funciona. Y eso me lleva como a otra cosa, y es que, claro, creo que, no sé si lo he escuchado un poco, o bueno, en la presentación que haces me parece que claro, que tenemos esta vía del amor como me parece muy lindo como lo pusiste, como esta posibilidad de una carretera, de darle una vía al goce para que haya la posibilidad de movilizarse otra cosa, pero también pensaba justamente en la dimensión extravagante del amor. Discúlpame. La dimensión extravagante del amor. Ajá. ¿Sí? También, o sea, porque creo que también uno podría terminar asumiendo, planteándose, entonces, no sé si bueno, como una suerte de, pues el amor también tiene un lado muy oscuro. Bien, o sea, creo que es importante también ponerlo sobre la mesa. Cuando planteas el caso del trabajo con niños, pensaba en el caso de un niño que no para llorar cada vez que va a la escuela, acaba de entrar a la escuela, lleva todos los días, ya 3 meses, y los 3 meses no sé cuántos no, pero la mayoría llora en la escuela porque no está su mamá. Y es un caso en que uno dice, bueno, aquí el amor, digamos, el amor entre comillas, seguro tiene muchas aristas ahí, pero a veces también imposibilita, ¿sí? Y eso también en el análisis mismo, ¿sí? Entonces, creo que, pues, como preguntarte un poquito al respecto, o como como ponerlo a discusión, y eso como nos permitiría ubicar el amor como síntoma o la dimensión
porque es como el amor como síntoma a lo sintomático del amor, creo yo. Eso. Respecto a lo que decías, el analista como semblante del objeto, bueno, por eso comentamos que Lacan lo homologa con la posición femenina. Hay una identificación de un objeto en falta. Hay un artículo muy interesante del psicoanalista inglesa Joan Rivière, que es la mascarada femenina, donde dice la verdadera esencia de la posición femenina es la mascarada. ¿Por qué vela? No vela lo que hay, vela lo que no hay. Vela la nada. Y esa mascarada, a su vez, esto ya no lo dice Joan Rivière, lo digo yo, es un llamado que busca respuesta. Y cuando encuentra esa respuesta, la mascarada le sostiene. Si la respuesta no llega, ocurre como con Madame Butterfly, la ópera, ¿no? Que dice, si me deja, me mato. Y se mata. Se cae la mascarada. Entonces, la posición del analista es la del objeto, pero un objeto que vela la nada, que vela el vacío. Y en todo caso, creo que la maniobra nuestra difícil es hacer esto con el amor. Ole, 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 así todo el tiempo, ¿no? Como el torero. Para ir conduciendo ese amor justamente hacia lo que no se quiere saber. Y lo que no se quiere saber es sobre esa imposibilidad, que el amor vela. Johnny, Diógenes y Mauricio luego. No, pues mi pregunta era como por eso, en relación con eso que acabas de decir, me quería aclarar que cuando hablabas de eso que hace irreemplazable al analista, es fundamentalmente que pone en juego su falta o su relación con su falta y que eso lo hace único para el analizante. Inmediatamente, así como lo acabas de hacer, lo relacionabas con la teoría de la no relación sexual. Y a mí me ha llamado mucho la atención que justamente en estos meses, en este año, buena parte de los psicoanalistas del mundo están inundando las redes sociales con videos y trabajos donde hablan de la teoría de la no relación sexual de Lacan y la hacen copular, es mi impresión, la hacen copular con sus casos o con sus comprensiones. Es una epidemia. Sí, me parecía como muy interesante esa articulación que ha sido con el asunto de la falta y que a partir de esa falta se pone en juego el asunto de la no relación sexual. Sí, y esa falta está tan radicalizada, Johnny, que fíjate vos que de alguna manera nosotros tenemos esa circunstancia habitual en la cual estamos perdidos. ¿Te pasará? Perdidísima. Extraviados. Perdidísimo. Y ahí yo digo, estamos en el campo de concentración. ¿Qué significa esto? No nos ampara ningún derecho, ninguna ley que nos ordene. Estamos en el momento que justamente puede generarse lo más fecundo del análisis, que es cuando el analista está perdido. Porque se pone en juego justamente la falta y eso puede conducir a alguien, bueno, a controlar el caso o a reflexionar de tal modo de volver a reubicar algo, pero es ese momento en el cual se nos caen los modelos. Y invoco a Freud no me responde. Invoco a Lacan, no me responde. Invoco a mi supervisor, tampoco. Dios me ampare. Tampoco responde.
Vos, Evaristo, yo digo que para mí la angustia en el sentido más radical es como el ateísmo, pero ya una experiencia en carne propia. Una cosa es el ateo, como por ejemplo nosotros somos, en Argentina se dice psicobolche, somos, ¿no? Todos. Somos medio de izquierda, entonces no creemos en Dios. Está bien. Ahora, el ateísmo en su expresión más cruda es justamente la angustia, que es cuando vos decís, llamás y no viene nadie. No, nadie viene a asistirte. Entonces, eso es interesante, justamente esos momentos, porque lo que uno entiende allí, que justamente lo que se ha puesto en juego es ese absoluto, de la singularidad del objeto que está en juego. Y ahí se juega lo reemplazable también, del analista. Bueno, me quedó sonando la última idea respecto a que estos chicos en la institución quedaban excluidos de este amor estructurante. Es una idea bastante que me cuestiona, digamos. En la medida que no se puede quedar, digamos, yo la contra argumento, no se puede quedar excluido de ese amor. Y lo pensaba en el cuento de Pulgarcito, que digamos no es muy contemporáneo porque ya no se cuenta tanto. Se cuentan otros donde la presencia del amor está cuidado. Pero Pulgarcito organiza un amor donde los padres abandonan a Pulgarcito y a sus hermanos en medio del bosque, justamente para salvarlos del hambre, que no pueden ellos atender, con la esperanza de que sean otros o alguien los encuentre y los cuide. Entonces, la pregunta es, ¿realmente se puede quedar excluido de ese amor estructural? Y lo planteo con la atención de la clínica actual respecto a que la gente no cree en el amor y se es ateo en el amor. Y entonces supone que no ama, porque el amor está desmentido, porque ya no se cree que eso es amor, que solo se quiere solamente. Pero no, digamos, ahí está. Entonces, realmente la pregunta, vuelvo a esa idea final que usted planteaba, ¿realmente cree usted que se pueda quedar excluido de ese amor estructural? Y esa pregunta tuya, Diógenes, me parece que permite esclarecer que si amor y odio son dos caras de la misma moneda, en realidad la antinomia no es entre amor y odio, porque incluso una criatura que llega al mundo y se encuentra con una familia a la que le afecta su llegada, una afectación que se traduce en cierto rechazo, eso sigue siendo afecto. Después diremos, esas marcas del rechazo habrá que recorrer un camino para remediarlas, y no es sencillo, pero aún así la criatura sobrevivió. La verdadera antinomia es con la indiferencia, la que propaga el anonimato. Por eso yo volví a recurrir a la imagen de una colega colombiana que trabajó durante muchos años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que una vez me comenta, si de primera mano estábamos
en Barranquilla, y me cuenta Miguel, me invitaron hace unos años a una institución en Guatemala a visitarla, fui en representación del ICBF y llegué a un orfanato a visitarlo, y cuando entré a una sala había casi 100 cunas de bebés allí, que habían sido abandonados y estaban, parecía una factoría. Y dice, ¿y sabes lo que me llamó la atención? Dice, no solamente la imagen, que ya de por sí era impresionante, sino el silencio. Y ahí inmediatamente ya me lo transmitió de un modo muy conmovedor cuando recordaba la escena, y ahí estuvimos de acuerdo en que, bueno, algo del marasmo, del hospitalismo, del anonimato que se estaba propagando, estaba allí presente, y eso es letal. Afecta. Yo no sé, digamos, es como una posición esperanzadora. No sé, es como, es la posición que uno supone, y es que aún ahí ese ser elige un poco. Él Elige un poco. Escoge. No es el hijo, sino elige. elige. Sí. Es una posición, digamos, ¿cómo decir? Que algo de esa afectación del otro lo tramita, lo relata de otra forma. Y lo pienso, trabajé un tiempo en una institución de chicos en situación de abandono, y había uno que había sido abandonado en un parque que queda ahí por la 26, que se llama Renacimiento, a los 3 años. Ajá. Y para bien parqueado. Renacimiento. Y él pudo, en algún punto, relatarse esa presencia de la afectación del amor, digamos. Y entonces es una posición, yo imagino, de creencia, en donde ese ser también engancha algo con ese otro, y bueno, ahí es donde aparece el misterio del amor, digamos, donde algo de esa fábrica admite para los chicos, no sé cómo, capturar algo porque claramente no es una fábrica. Claro. Ahora, entonces, digamos que esa posición un poco esperanzadora, y supongo que tiene que, no propiamente la del analista, pero sí la del, no sé, el cuidador ahí, va a tener que en algún momento decirle, ya se dice, no se quiere igual a los chicos, a todos, digamos, va a tener más atracción por que tiene pelito mono, que tiene negrito. Entonces me hace pensar que finalmente es una posición, ¿cómo lo digo? En la que uno cree que hay un sujeto ahí y que es afectado, y que él en esa afectación va a tener que asumir esa dificultad entre el deseo y el goce, donde basculará algo, un relato que llamará amor, digamos. Y lo insisto un poco porque es la contemporaneidad donde el amor queda como un poco excluido, digamos. Yo no amo, solo hago una transacción, estas cosas, y ellos, el sujeto como que se resiste a nombrar eso, pero no por eso deja de tener afectaciones, y me parece que es ahí donde Freud, en ¿Por qué la guerra?, hay que apostarle un poco a eso, ¿no? A eso del amor, porque el escenario mortífero es difícil. Pero mira, vamos de Guatemala a Guatepeor, porque les traslado esa imagen, algo que yo vengo pensando hace tiempo, porque estoy escuchando a mis colegas, a gente que está en contacto con la infancia, en las escuelas, en estas instituciones, en institutos, en centros de estimulación temprana. ¿Y sabés lo que me parece, Diógenes? Que el orfanato está ingresando al hogar.
está ingresando a la familia, porque las familias están bajo los efectos de un sistema demoledor. Entonces, operan, funcionan, pero están ellos mismos bajo ciertas exigencias, bajo ciertas demandas y con las dificultades que implica justamente la maternidad, la paternidad, en cuanto a dedicación, compromiso. Hoy charlamos con Rosa Liliana, ¿no? Dedicación, compromiso, renunciación. Vieron que las parejas jóvenes, bueno, con mucha razón, hoy más que nunca reflexionan, me parece que de manera muy responsable, porque justamente lo que estamos observando es las criaturas en los hogares en una situación que se está pareciendo al orfanato. Y ni te cuento cómo esto se acentúa cuando hay una irresponsabilidad respecto a la exposición de las criaturas a las pantallas. He escuchado un número de casos importantes de chicos que llegan a consultas porque los padres los pusieron con la pantalla desde bebés. Y porque, bueno, estaban tranquilos. Y la pantalla funcionando como una delegación parental. Miguel, gracias. Una pregunta que intento, de dos cosas de varias que me quedaron resonando, intento relacionarlas. Se me ocurre relacionarlas. Una es la de que el analista, me parece entender, no sería intercambiable por la falta de cada analista. Ahí se va a jugar lo que el intento también del analista de poner en juego lo que no tiene, pero a la manera del trabajo psicoanalítico. Ahora, me preguntaba Miguel en relación a la experiencia en Cali, que recientemente yo trabajo con jóvenes, me pasó algo que ya lo comentaré ahorita, se me acaba de ocurrir traer esa experiencia rápidamente, pero pensando en lo de Cali, ubicaba yo ahí que a pesar de que hay toda una institución que ofrece, que da amor, tiene el don, pareciera ofrecer el don del amor, no sería suficiente, me resuena el aforismo suyo ahí, no sería suficiente ese amor, porque se requeriría algo distinto por el lado de la marca erótica con que alguien viene a aparecer para cruzarse en la vida de un pequeño, ¿no? Pensaba recientemente, entonces, o sin traer la anécdota que iba a traer, la historia que iba a traer mía que me pasó con un joven recientemente, pero pensando en estas dos, para puntuar por ahora hay una idea, intentar pensarla y no sé qué pudiéramos comentar sobre eso, Miguel. Si en cada encuentro que tenemos con una persona, piensa que estemos en el análisis nuestro, o que estemos en el trabajo, por ejemplo, o en estas instituciones con niños con vulnerabilidades fuertes, algo de nosotros en las intervenciones, en los cruces que tenemos, en intercambios que tenemos con ellos, se pone en juego y afecta, incide, o algo de lo que traemos de nuestro análisis y de nuestro hacer con nuestra falta, se pone en juego, pero con la incertidumbre a la vez de que en estas instituciones eso queda en el enigma, no sabemos qué va a pasar. Se intentó, se hizo, a veces, como evocaba ahorita también lo del juego que usted decía, me pareció entenderle que sí, que cuando se trata de jóvenes, juegue con ellos así haya golpes y haya agresiones de por medio, por ejemplo, a diferencia del asunto de la castración con un adulto. Pero entonces algo queda ahí de esa falta inabordable, inasible, y que sin embargo es todo lo que se puede hacer en un momento determinado en ese intento de dar lo que no tenemos, pero que sí pasa por hacer con esas fallas, con esas rupturas, por ejemplo, que están en juego.
porque si estamos en la institución, no estamos en el caso de una familia que acoge y demás, sino una institución. Entonces quedan ahí esas dudas, esas preguntas. Era un poco eso. Gracias. Muchas gracias por el comentario, Mauricio. Retomo solo un sesgo de lo que has transmitido para decir de cómo hayamos retomado en activo nuestra posición de objetos, de los objetos que hemos sido para la satisfacción parental. De eso dependerá la posibilidad que tenemos de ofrecernos como objetos en los análisis. Porque para nuestra Constitución justamente hemos debido pasar por ese lugar de objetos de la satisfacción parental. De cómo hayamos retomado en activo esa posición de objetos dependerá esa posibilidad que tenemos de metabolizar ese lugar de objeto para quien nos viene a consultar, y en el caso de la infancia pasar a ser una pelota, uno mismo, una tiza, una muñeca, un muñeco, y en el caso de la vida adulta poner en juego la voz y la mirada como objetos. Hace poco recibí una canción por el WhatsApp de un cantante cubano, creo que es, un poco en relación a la situación que está pasando ahorita en Cuba. Y en esa canción claramente lo que se dice es, pues, eso fue lo que yo entendí. No tenemos nada que comer, pero no nos faltan los abrazos. ¿Verdad? Bueno, entonces me parecía como tan fuerte, ¿no? Y no sé si uno podría pensar que es un poco eso que tú estabas hablando ahorita, como del momento, si se puede equiparar a ese momento en que un analista está perdido, no sabe qué, y de pronto hay un momento puede ser un momento muy fructífero, ¿no? Ese momento de estar perdido. Pues digamos, pensaba, pues Cuba nos representa estar perdidos en el sentido de, bueno, de esta situación que está pasando, ¿no? O pues Cuba y tantas otras situaciones que estamos viendo día a día de completa como abandono, ¿no? Ahí sí que abandono como para hablar de orfanatos. Bueno, donde lo que hay es hambre, lo que hay es, bueno, uno puede imaginarse, bueno, todo el drama, ¿no?, que se está viviendo en tantos lugares en el mundo. Y pues me llamaba la atención de cómo, por ejemplo, en esta canción, de verdad que lo que decía era, el abrazo no nos falta, y el abrazo no, es lo que nos está sosteniendo. Dos recuerdos a partir de lo que dijiste. En 2003 asume Néstor Kirchner en Argentina, presidente. Y van los presidentes de Latinoamérica a la Asunción, entre ellos Fidel Castro. Y Fidel Castro va a la escalinata de la Facultad de Derecho y en su estilo muy particular se pone a hablar mucho tiempo. Y uno deja de estar cautivado por el estilo de transmisión que tenía Fidel Castro. Pero yo recorté algo de lo que él dijo que me pareció muy curioso y que lo asocio con lo que vos dijiste. Él comentó, llegamos con la revolución, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y dedicación pudimos poner en orden las desigualdades, pudimos generar una justicia social, terminar con los privilegios, darle una voz y un sustento, un cuidado a los vulnerables. Pero hay algo en lo que no hemos tenido éxito, y es en las situaciones de violencia intrafamiliar.
Fíjate vos, ¿no? Qué interesante, que me pareció muy, muy curioso que señalara eso, que quizás se tiene que ver con eso del abrazo, como la contracara también, ¿no? De que hay algo irreductible y que por más quizás que el contexto, bueno, favorezca la situación, quizás atienda a los vulnerables o genere circunstancias de mayor equidad, aún así hay algo irreductible que se puede jugar en el plano familiar y ahí el Estado no puede operar. Eso. Y otro recuerdo, si lo conté acá, si lo conté, me disculpo por repetirlo, pero Facundo Cabral, el famoso cantautor, que lo conocerán ustedes, un personaje total, contaba que una vez estaba por las calles de México y había una señora en la calle, un habitante de la calle, que él pasa y le dice, ¿tiene una monedita para comer? Y él se da vuelta y le dice, sí, ¿cómo no? Entonces saca el dinero de su billetera y le da al señor, y cuando se está retirando el señor le dice, ¿me va a dejar comiendo solo? Entonces él volvió y lo acompañó el señor a comer algo. Y lo que él comentó, que el señor casi no comió, habló, no paró de hablar. Yo quedé al comienzo pensando en el tango, a propósito de esa forma que tiene el tango de recordarnos los desencuentros. Y eso me trajo, o me llevó a dos tangos. Me llevó a Volver y me llevó a Balada para un Loco. Por supuesto me llevó a Buenos Aires. Y pues a propósito de cómo empieza justo la intervención con la música, pensaba en la referencia que hiciste a mayo del 68. Casualmente, esta semana hablaba con los estudiantes sobre las plataformas para encuentros casuales. Tinder, Grindr, Bumble, bueno, me enumeraron un montón. Y yo les preguntaba que cómo, digamos que cómo era el ejercicio, entramos a ver algunas y demás. Y una de las cosas que aparece es en relación, a ver, la sensación que tuve es que muchas de estas plataformas se parecen a un supermercado virtual, ¿no? Es como tú le das like o guardar, si puedes guardar el producto que te gusta, como hay algo del orden de comprar, ¿no? Y esto lo conecté quizá, a ver, con una pregunta que me hacía mientras hablaba de mayo del 68. Mayo del 68 fue como una respuesta, ¿no? Una respuesta a la opresión, una manera que tuvo ese lazo particular de hacer con eso. Esa fue una revolución, ¿sí? Esta época, digamos, en relación a este tipo de ofertas, que no tienen nada de revolución en el sentido de que no hacen lazo con nadie, que están más en el anonimato, ¿no? Cómo escucharlo, porque es el anonimato del otro, son encuentros furtivos, escondidos, pero yo creo que ahí se esconde algo del horror al amor. No sé, pienso en un paciente que hizo un tránsito, me refiero a una reasignación y demás, y en un momento dice que él va, digamos, a ver, como ubica algo de la condición de esa elección, de la compra, como para llamarlo así, de qué es lo que, a ver, qué es lo que él escoge cuando busca ahí. Y dice, yo siempre escojo gente casada, gente que yo supongo que está casada. Y dice algo como, porque ahí quedo entre dos. Es la marca de un alfajor en Argentina. Mirá, interesante lo que comentás, porque sí, la economía de mercado haciendo de eso un negocio. Nada queda exento, ¿no?
salvo el análisis, que no entra en la economía de mercado, porque eso no tiene valor de intercambio. Y respecto a las plataformas, con esa lección de supermercado, ayer justamente una colega de Palmira me comentaba sobre una consulta de una pareja de dos mujeres que adoptaron una nenita, no adoptaron, una pareja de dos mujeres que deciden la maternidad por vía de un donante anónimo, y para eso van a Estados Unidos. Y para eso examinan un catálogo, donde buscan un alemán, rubio de ojos celestes, de 1,90 m, con buenos antecedentes, y la analista me decía, fíjate Miguel, dice, a mí me hizo pensar en un catálogo, al estilo de lo que vos comentabas del Tinder, ¿no? Y también descubrí hace unos años por una paciente otra aplicación que ya no es para parejas, sino una colega que se analizaba conmigo que quería ser mamá, pero no quería ponerse en pareja. Entonces parece que hay una aplicación para buscar un hombre que quiera ser papá, pero sin formar pareja. De que hay una aplicación parental, se puede decir. Recordar que buscan ser papás, pero no ser pareja. Pero no pareja. Tener un hijo, pero no ser papás. ¿Perdón? Tener un hijo, pero no ser papás. Tener un hijo, pero no ser ellos pareja. Pero no son pareja. Pero tampoco. Creo que va en doble vía. O sea, busco tener un hijo, pero no una pareja, y tampoco es una función de padre, digamos. Como si fuera después un régimen de visitas, una semana cada uno. Guiado por el papeleo. Pero, digamos, en ese caso, el derecho no tiene una regulación frente a estos casos. ¿Debería entrar a hacerlo o no? ¿Qué cosa? No entiendo. El derecho. El derecho. Que sin esa coparentalidad. Si el derecho tiene una regulación ahí. No, que sí debería crearlo, porque no existe, hasta donde tengo entendido. Es una buena pregunta esa. Pero hay algo que seguramente colisiona con el derecho individual, con la libertad de decidir de qué forma ejercer la parentalidad. Es cierto, estamos ante configuraciones familiares inéditas para nosotros. Y yo le decía a esta colega ayer, le decía, qué extraordinario, le digo, fíjate vos que nosotros estamos asistiendo a un cambio en las configuraciones familiares, donde está la homoparentalidad, la monoparentalidad, la multiparentalidad también. Entonces, decía, de todos modos, el psicoanálisis se ha anticipado a estas configuraciones familiares porque ha enfatizado siempre que lo que importa es la función. No importa quién esté allí, si son dos mujeres, dos hombres, un grupo, sí importa que alguien esté allí, como decías, y ahí uno podría volver a un aforismo lacaniano. Si Lacan dice que la mujer no existe, quizás es para entender que la madre sí existe. Acá una señora puso cara así como preocupada. Claro. Ahí creo que está muy bien para terminar. Muchas gracias a todos.